Diseño por viento. Ejemplo de aplicación. Cálculo de presiones producidas por el viento sobre un edificio de baja altura. Descripción del problema. Se desea obtener las presiones que el viento produce sobre un edificio con planta regular de 5 niveles que cuenta con parapeto en la azotea. La estructura se localiza dentro de la zona costera de Guerrero, en la zona de Punta Diamante, Acapulco. En la figura se muestran los perfiles topográficos del terreno, en la E4.5, y en las direcciones del viento para el análisis son θ igual a 0 y θ igual a 90, se tiene mar. En la figura que se muestra en la diapositiva se observa la geometría y dimensiones del edificio. Los elementos del sistema estructural son los siguientes. Antes de continuar, vemos la abertura de 4 metros por 2.5, entre pisos de 3 metros, parapeto de 1.3. La estructura principal consta de 5 niveles en total, con una altura de entrepisos de 3 metros y con un parapeto en la azotea de 1.3 metros de alto. La construcción está estructurada con 3 marcos de concreto colocados a cada 4.5 metros en la dirección corta y 5 marcos igualmente espaciados en la otra dirección. El edificio tiene un periodo fundamental del primer modo de vibrar menor a un segundo. Los ejes del sistema estructural principal vistos en planta se muestran en la figura E4.3 y las áreas tributarias en la E4.2. Esta es la E4.3 y aquí están los marcos principales y se señala la puerta. Y en el caso de las áreas tributarias, comenzamos con la parte de la azotea, donde tenemos que, dado que son 4.5 metros de base, por ejemplo, de este triángulo, la altura, y al ser un cuadrado, la altura sería 2.25. Entonces, 2.25 por 4.5 entre 2, base por altura sobre 2, nos da 5.0625. Y obvio, en estas que tenemos dos triángulos, pues queda de 10.125 o para efectos de este cálculo 10.13. Estas son las áreas tributarias en la azotea. En el muro A, cada una de estas zonas, cada uno de los elementos estructurales de entrepiso, toma 1.5 hacia arriba, 1.5 hacia abajo, son 3 metros. Por los 18 metros que son, nos quedan los 54 metros de área tributaria. En este último, nada más tenemos 1.5 metros en la parte de abajo y 1.3 en la parte del parapeto. Por lo tanto, son 2.8, que por los 18 metros da 50.4. Y en la parte de abajo, a los 54 hay que restarle la parte que corresponde a la zona que le toca de la puerta. Como la puerta mide 4 metros y es 1 metro, lo que está por encima, pues a los 54 se le restan 4. Y en esta parte de abajo, técnicamente serían 1.5 metros por 3, el área por 18, el área tributaria, menos los 4 por 1.50, por lo cual quedan 21. En este caso sí quedan 27, los 54 en cada uno, 50.4. Y en el muro C y D, como son 9 metros por 3 de altura, nos da 27. Y en el último serían los 9 metros por 2.8, que da 25.2. Y en la parte de abajo, 1.5 por los 9 metros, que nos da 13.5. Los elementos secundarios del sistema estructural son los montantes de los muros de los largueros de la cubierta. Las áreas tributarias de los montantes son de 1.50 por 6 metros, que son 9 metros cuadrados. Y 0.75 por 6, 4.5 para los intermedios,
y los perimetrales respectivamente. Los intermedios son de 9 y los perimetrales son de 4.5 en una dirección. Para el caso de los largueros, orientados en el sentido paralelo a los 9 metros, ¿sí? Las áreas tributarias son de 1.50 por 9, 13.5 y 0.75 por 9 en los perimetrales respectivamente. Los recubrimientos de la estructura están cubiertos por paneles de vidrio de 1.5 por 3 metros, de manera que el área tributaria que le corresponde a cada panel es de 4.50. Y hay unos soportes, que estos paneles están sujetos mediante soportes tipo araña, spider de 4 vías, colocados en cada esquina de panel, por lo que la área tributaria de los soportes también son 0.75 por 1.50, pero por 4 nos quedan los 4.50. Esta es la figura de los perfiles topográficos de la categoría del terreno, donde vemos que para la dirección del viento de 0, la categoría es 1. Hay que considerar que el desplante del edificio, a como está indicado, tendría esta posición desde esa perspectiva, desde ese enfoque de 0 grados. Tenemos una longitud de retraso de 446 metros. La H de la montaña sería 122, entonces entre 2 es 61. Y la distancia a la punta sería de 74 metros. Y en el caso de este, pues como está en la parte real de la punta, nos queda 0 metros X, la longitud es de 464, sigue siendo la categoría 1, esta es la dirección del viento de 90, en la H serían 104 metros, podemos ver que está un poco más abajo, y pues la media 52. Aquí se muestra una imagen de dónde podría estar ubicado el edificio. Vamos a revisar entonces el procedimiento de solución. En los siguientes incisos que están mencionados, cuando se refieren a la sección de recomendaciones, a menos de que se indique otra cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer el proceso de clasificación de la estructura, que corresponde al inciso 1.3, la determinación de la velocidad básica de diseño, que es el inciso 4.2, que considera todos los incisos o los subincisos del punto 2, que es desde definir la categoría del terreno, la velocidad regional, el factor de exposición, el factor de topografía, y a poder determinar la velocidad básica de diseño. Luego, lo que corresponde al inciso 3, que es calcular la presión dinámica de base, no en la base, sino la base para tomar las referencias. Y luego ya una selección del proceso de análisis de cargas, considerando todas las situaciones que se presentan. Y finalmente, pues calcular las presiones de diseño, que vamos a calcular primero las presiones interiores, luego las de la estructura principal, luego de elementos secundarios, los recubrimientos y finalmente los anclajes. En el caso de las presiones de diseño hay que considerar, o se puede ver que vamos a tener para las presiones interiores dos direcciones principales, la del viento normal al muro A, es decir, para el famoso θ igual a 0,
y el viento paralelo al muro A, o el θ igual a 90. Lo mismo vamos a tener que calcular para la estructura principal, para los elementos secundarios y para los recubrimientos, es decir, en las dos direcciones. Finalmente, el cálculo de los anclajes. Ahora, para cada uno de esos vientos o de esas direcciones hay que calcular el muro A de barlovento, el muro B de sotavento, los muros C y D laterales y el efecto en la cubierta. Entonces, estamos ante la situación de que vamos a calcular, por ejemplo, para la estructura principal, todas las presiones en los 4 muros y en la cubierta, prácticamente todo lo que envuelve el edificio. Vamos a tener presiones de barlovento, de sotavento, de laterales y de cubierta, normal al muro A y también paralelo al muro A, es decir, 8 resultados de la estructura principal, otros 8 resultados de los elementos secundarios y otros 8 resultados de los recubrimientos. Entonces comencemos con la clasificación de la estructura. De acuerdo a su importancia, hay que revisar la tabla 1.1. Entonces, si nos vamos a esta tabla, vemos que la clasificación es A+, que son las de gran importancia, la clasificación A, que son estructuras fundamentales que requieren de un alto grado de seguridad, que pues básicamente son áreas con reunión con capacidad mayor a 200 personas, algunos otros que tienen que ver, en el caso de CFE, con cuestión de transmisión de energía. Las D, que son las no fundamentales, que pues se ocasiona la pérdida de un número reducido de vidas, o moderadas las económicas, no se pone en peligro otras construcciones, y pues son en general comercios, restaurantes, casa habitación, viviendas, edificios de apartamentos. Y la C, que no tienen un alto grado de seguridad, es decir, son seguridad baja, que son aquellos cuya falla no implica graves consecuencias, por ejemplo, cimbras, edificios de vidas útiles cortas, andamios, carteles. Entonces, en este caso, básicamente lo que encontramos como es un edificio de sección turística, pues sería una estructura no fundamental, caería en la categoría de edificio B. Ya para la determinación de la velocidad básica de diseño, bueno, primero, ¿qué es esto? La velocidad básica de diseño se calcula con la velocidad regional multiplicada por dos factores. El factor que toma en cuenta el efecto de las características de exposición y el factor que depende de la topografía. De este factor ya vimos 3 ejemplos anteriormente. La velocidad regional de ráfaga se determinan con distintos incisos. Veamos entonces la categoría del terreno. En este caso, pues ya nos indicaba la figura, por las categorías de terreno son 1 abierto, el 2 es plano, el 3 es cubierto con obstrucciones más o menos de 3 a 10 metros, y el 4 obstrucciones mayores a 20 metros. En este caso, uno de los ejemplos son las franjas costeras, y pues el caso es de pues es categoría 1, tanto en el 0 como en el 90, que es donde llega el viento, ¿no? Eso está porque dice ahí que se tiene mar. La velocidad regional, pues depende de lo que se determine, ¿no? Hay varias formas de obtener la velocidad regional. Está la que tiene que ver con el periodo de retorno fijo, la que tiene que ver con las velocidades óptimas o optimizadas, y una tercera que tiene que ver con tornados. En este caso, el enfoque tradicional es el del primer criterio para las estructuras A, B y C. Alternativamente, dice, se puede emplear el segundo basado en un enfoque óptimo, en uso más racional de inversiones a largo plazo, y por último, el tercero se aplica para estructuras fundamentales. Entonces, en este caso,
la velocidad regional de ráfaga de viento, hay una serie de mapas de isotacas regionales que corresponden a periodos de 250 y 10 años, que corresponden a estructuras de los grupos A, B y C. Y en este caso, como tenemos una estructura del tipo B o del grupo B, correspondería el periodo de retorno de 50 años. Pues se puede ir uno a la tabla de el apéndice 4C para identificar, ahí hay una lista de ciudades que se pueden calcular. Ahora, la velocidad regional óptima, en general, habla del costo de las pérdidas directas contra el costo inicial de construcción. En este caso, varían en función del tipo de estructura. Cuando las estructuras tienen un comportamiento predominante en flexión, como los aerogeneradores, letreros, chimeneas o edificios flexibles, aplica este criterio. Si no, podemos aplicar el criterio de velocidad de periodo de retorno fijo. Entonces, de las 5, diríamos, formas de velocidades regionales, vamos a tener 5 mapas de isotacas, que es el de 200 años, el de 50, el de 10, el de Q igual a 5 y Q igual a 20. Entonces, en este caso, las Q las dejamos fuera porque no estamos hablando de una estructura principal de flexión. Y de 10, 20, 50 y 200 nos vamos con la B. Entonces ya vamos al sitio de la tabla y vemos que en Acapulco, Guerrero, para el periodo igual a 50 años, la velocidad regional que corresponde son 140.7 kilómetros por hora. Vamos entonces a calcular el factor de exposición. Ese factor de exposición ya hicimos varios ejemplos de este cálculo, no vamos a abundar en la explicación, solamente se recuerda que tenemos límites en cuanto a la altura de 10 metros y posteriormente a un factor de delta que tiene que ver con la altura medio de como tipo gradiente. Entonces, una vez que conocemos las categorías del terreno, los valores de las fórmulas corresponden a esta tabla 2.2. Entonces, técnicamente, también hay que considerar que cuando cambian las categorías, nos tenemos que ir a la sección de comentarios para identificar cómo hacer esto. En este caso no tenemos cambios de categorías. Los dos lados son de categoría 1. Entonces, el coeficiente es 1.142, el exponente de 0.061 y como la altura del edificio es de 15 metros, pues nos queda 15 entre 10 a la 0.061 por 1.142, 1.17 de factor. Hay que recordar que cuando ya calculemos ciertas presiones, vamos a tener que regresar a esta fórmula y a la anterior y sustituir las diferentes alturas a las que querramos calcular este factor y por ende la expresión que corresponda, ¿no? El factor de topografía, que ese no, técnicamente no lo habíamos visto, tiene que ver con el tipo de sitio, ¿no? Por ejemplo, hay sitios protegidos donde el factor de topografía es 0.9, que son los valles cerrados, los normales, que es 1, y los expuestos, que son promontorios o terraplenes, ¿no? En este caso, pues estamos en la punta de un cerro, por lo tanto vamos a tener que irnos a ver las ecuaciones 2.6 a 2.8. En estas ecuaciones nos va a considerar una serie de variables. Vamos a dejar de lado lo de terraplenos, vamos a revisar la parte de promontorios, donde tenemos un cálculo de la LU de 1.44, que nos da un L2, o 1.6 de la HT. Y la HT es la altura total entre de que hay entre la base de donde se manifiesta el viento, es decir, lo que consideramos 0, y la altura de desplante del promontorio. Entonces,
aquí tenemos los valores de HT, de L1, de L1, de L2, de ZT. Con eso tenemos que considerar las diferentes ecuaciones. Por ejemplo, dice para los promontorios, el factor de topografía se calcula de acuerdo con las siguientes condiciones. Cuando HT es entre 2 veces L1 es menor que 0.05, el factor vale 1. Cuando está entre 0.05 y 0.45, el factor se calcula con esta fórmula. Y cuando es mayor a 0.45, el factor se calcula con esta otra fórmula. Entonces, lo que tenemos que revisar primero es la relación de HT entre 2 veces L1. Entonces, considerando ya este aspecto, pues ya veíamos que está en punta diamante, ya conocíamos los factores, digo, las figuras de la topografía, las secciones topográficas, y podíamos ver para el H0, o más bien para teta 0, tenemos considerado que H es igual a 122 metros, por lo tanto H entre 2 es 61, la LU era 446 metros, entonces H entre 2 podríamos decir que son 61 entre 446, nos queda punto 13. Y como nos queda punto 13, está entre, bueno, punto 13.6, aquí nos da punto 14 en el texto. Por lo tanto, se considera el inciso B que corresponde a esta fórmula. Y ya sustituyendo los valores a la fórmula, pues ZT, que es la altura del edificio, es 15. La longitud L1 va a corresponder a 160.56. L2 corresponde a 642.24. XT corresponde a 74. Y pues HT a 122. La definición de las L's, podemos regresarnos un poco. La L1 es 0.36 de L1 o 0.4 de HT, la que sea mayor. Entonces, en este caso, ¿por qué es 160? Porque es 0.36 de 446. Nos queda 160.56 y quedamos que L2 es esa misma cantidad multiplicada por 4. Entonces, una vez que se efectúan las operaciones, nos queda 1.18. Por lo tanto, el factor de topografía para 0 es 1.18. Ahora, en este caso, HT entre 2 es 52, L1 es 464, nos queda punto 11, aquí está indicado, por lo tanto está entre los dos, es la misma fórmula. Aquí obviamente pues el punto 36 de 464 se modifica un poco, son 167.04 y que multiplicado por 4 me da 668.16. XT es 0, de todos modos se iba a eliminar esta parte, y HT es 104. Por lo tanto, una vez que se calcula todo esto, nos queda que FT es 1.16. Entonces tenemos 1.18 y 1.16 para los diferentes ángulos. Y ahora la velocidad básica de diseño, pues ya es calcular. Ya habíamos calculado el factor de topografía de 1.18 y 1.16. Ya habíamos calculado el factor de exposición de 1.17. Entonces,
Para 0 es 1.18 por 1.17 por los 140.7. Me quedan 194.25 kilómetros por hora. Y para el paralelo al muro principal, me queda de 190.96. Con esa velocidad de diseño vamos a calcular la presión dinámica de base. La presión dinámica de base corresponde a la fórmula 0.047 de G por B del cuadrado o 0.0048 de G por BD al cuadrado, que resulta en kilogramos por metro cuadrado, ya como presión. Entonces, hay que calcular, ya tenemos la velocidad de diseño calculada acá, nos hace falta calcular G. G tiene como fórmula 0.392 de omega, que es la presión barométrica. Aquí está. Una lista, una relación entre la altitud y la presión barométrica. Generalmente conocemos la altitud de un sitio. Y tau es el valor medio anual de las temperaturas mínimas diarias. Antes, en el manual anterior, era el valor medio anual de las temperaturas medias. Ahora es mínimas a partir del 2020. Porque corresponde a un resultado más cercano a lo que verdaderamente ocurre de acuerdo a lo que revisaron los meteorólogos. Entonces, en este caso, consideramos que Acapulco tiene una altitud de 3 metros. Sin embargo, pues ya con la altura que nosotros consideramos de 104 metros, pues podemos calcular el valor de omega a partir de la interpolación entre los dos valores que tenemos de altitud. Es decir, son 720 que corresponde a 500 y 760 que corresponde a 0, multiplicado por los 104 más los 760, nos da un valor de omega de 751.68. 720 menos 760 me da menos 40 entre 500 menos 0.08 por 104 menos 832 más los 760, 751.68 exacto. Y ya con eso, por los 0.392 entre los 273 más la temperatura mínima diaria es de 10.7, me da 1.038, que para efectos de este cálculo es 1.04. Con ese valor de G, 1.04, teniendo los valores de velocidades de diseño previamente calculadas, ya me voy a la fórmula 0.047 por 1.04 por 194.25 al cuadrado para QZ en θ igual a 0 y me da 1844.39 pascales o 188.36 kilogramos por metro cuadrado. Y para el ángulo de 90, 1782.44 pascales o 182.04 kilogramos por metro cuadrado. Cuando ya tenemos estas presiones, hay que seleccionar el proceso de análisis. En este caso, el análisis que se considera es análisis estático o dinámico. Se aplicarán los dos procedimientos, el estático, que corresponde al inciso 3, y el dinámico. El primero se aplicará a estructuras y elementos estructurales suficientemente rígidos del tipo 1. Es con alturas menores a 200, en este caso son 15 alturas o claros entre techos de 100 metros, tampoco tenemos. Dice, y el periodo fundamental del primer modo de durar, que es mayor a 5 segundos, en este caso quedamos que es menor a 1. Entonces, en la clasificación de las estructuras, pues es la tipo 1, que es poco sensibles a efectos dinámicos inducidos por las ráfagas. La relación de esbeltez en la planta
debe ser menor o igual que 5. Es la relación entre altura y la menor dimensión de la planta, que es lo que hay que revisar. Eh, Luego, entonces, vemos que la relación para h entre d menor a 5 es que el primer periodo fundamental sea menor o igual que un segundo, son las limitaciones para el tipo 1, y que sea menor de 200 metros en construcciones cerradas. Dice no es necesario calcular su periodo fundamental en el primer modo de vibrar, pero en este caso, de todos modos, ya nos decía, es menor a un segundo. Para poder calcular, tenemos h entre d. H es la que se considera en general, estamos hablando de los 15 metros. D es el menor de las dimensiones, sería 9 metros, por lo tanto 15 entre 9 me da 1,67, que es menor a 5, por lo tanto se puede calcular o considerar una estructura del tipo 1, y por lo tanto el análisis es estático. Vayamos entonces ahora sí al cálculo de las presiones de diseño. Antes de avanzar en los diferentes tipos de presiones, veamos en lo general cómo está considerado. La presión de diseño es igual a la presión dinámica de base por un coeficiente adimensional que va a considerar las formas, los aspectos sobre todo de exposición o de los ángulos que se tienen con respecto al viento. Entonces, si es de frente, que se llama barlovento; si es por detrás, que se generan presiones negativas, que es sotavento; si es la parte lateral. Entonces, estos coeficientes están calculados para esas diferentes formas, ¿no? Pues ahora sí, vamos a calcular estas presiones interiores. La presión interior, en general, una presión se va a obtener como la presión exterior menos la presión interior. Entonces, en las construcciones cerradas, se consideran aquellas que tienen muros y techos de forma prismática, pueden ser en forma de ángulos inclinados, etcétera. Y los muros no necesariamente son impermeables, pueden tener aberturas, ventanas, puertas. Pero una estructura de planta regular en la que uno de sus lados está completamente abierto se considera como cerrada con una abertura dominante. Entonces, vemos que la presión de diseño sobre la construcción se obtiene sumando los efectos de las presiones exteriores y las presiones interiores, porque de alguna manera o se equilibran o se suman, ¿no? Porque puede haber succión interior. Cuando tenemos, por ejemplo, el viento que entra por una de las aberturas, pues hay presión en toda la parte de la exposición, pero va a haber succión por el efecto de Bernoulli en toda la parte que diríamos con respecto al flujo queda viento arriba. Entonces, en este caso, las presiones son en este sentido. Una vez que sobrepasa las presiones en ese sentido, y por lo tanto aquí habría succión. Sin embargo, aquí, al entrar a la presión interior, el viento va a tratar de ocupar el espacio, va a incrementar el volumen. Bueno, el volumen no se puede incrementar, pero va a incrementar la cantidad de aire dentro, y entonces va a haber una presión interior. Al revés, cuando tenemos que la abertura está en la espalda, diríamos, del edificio con respecto al viento, pues en esta parte seguimos teniendo presiones, en esta parte seguimos teniendo succiones, y aquí se va a generar una succión mayor que va a generar que se desplace parte del aire contenido hacia el exterior, y al generar esa relación de vacío, todo el interior va a tener una succión. Entonces, aquí tenemos que la abertura en barlovento o la abertura en sotavento nos va a generar distintos elementos. Y eso se considera en una serie de tablas que nos dan los valores de los
coeficientes de presión. En general, para las presiones interiores se calcula utilizando el coeficiente de presión interior adimensional, de acuerdo a lo que se revise, pero además se pueden considerar factores de presión para recubrimientos y anclajes y la presión dinámica de base. Ya con eso me calculo la presión interior. Entonces, los distintos valores del coeficiente de presión interior se dan en las tablas 3.8, pero corresponden a conceptos como permeabilidad, que es saber si tienen huecos, hendiduras que permiten el flujo de viento. La impermeabilidad, que es lo contrario, dice que es impermeable aquella en la que el coeficiente o el cociente del área abierta y el área total es menor que 0.001. Las aberturas, que son puertas, ventanas, y las aberturas dominantes, que es cuando el cociente del área abierta y el área total es mayor que 0.005. Entonces, aquí podemos tener casos donde se tengan edificios, por ejemplo, el A permeable en barlovento, en la B permeable en un muro lateral, la C sería permeable en barlovento lateral, o barlovento y sotavento, o barlovento y lateral y sotavento, o el D, donde el barlovento no es permeable, o es impermeable, pues, y tenemos arreglos de permeabilidad en los otros, el E, que es totalmente permeable, y el F, que es totalmente impermeable. Vamos a tener distintos valores. Entonces, de acuerdo a la condición de permeabilidad posible, el coeficiente de presión interior pues va a tener para barlovento y para ubicación de las aberturas también dominantes. Estos coeficientes que tenemos, pues tendremos que revisar el caso específico, porque, por ejemplo, en este caso del edificio tenemos una abertura, que es la puerta, pero cuando la dirección del viento pega directo a la puerta, pues ese muro es barlovento, pero cuando es el ángulo de 90 grados, ya barlovento no tiene aberturas y lo que tiene es una lateral, entonces tendremos ambos casos, ¿no? Ahora, el factor de presión de recubrimientos y anclajes es igual a 1.5 y afectará a presiones exteriores como las interiores, pero se tiene que ver afectado cuando se diseñan los recubrimientos o los sistemas de sujeción. Entonces, ahora sí podemos ver las presiones interiores de diseño para el viento normal en muro A. En este caso, suponiendo que la puerta del muro A se encuentra abierta, se van a presentar los siguientes casos. El viento normal al muro A es a lo largo de los 9 metros con teta igual a 0, ¿no? Conforme a la tabla 3.8b, la abertura de la puerta se tomará como muro con abertura dominante porque es mayor al 0.5% del área total de la superficie. La relación del área es 2.5 por 4, son 10 metros. Y el área total de abierta de los otros muros y la cubierta es de 0. Y por lo tanto es mayor que de 6. En este caso, entra en el coeficiente de presión interior para el inciso A mayor que 6. Esta es la figura. Y en este caso, el coeficiente de presión es 0.8. El valor de K se toma igual a la unidad por ser la estructura principal, lo que estamos analizando ahorita. Y por lo tanto, el factor en general de la presión dinámica interior sería 0.8 por 1 por los 1844, para que me dé 1475 pascales o 150. ¿Sí? Entonces, ese caso es el que estamos tomando como presión interior para viento normal del muro A. Ahora, para viento paralelo al muro A, tenemos que cambia a la condición C, porque la abertura está en un muro lateral, sigue siendo igual, mayor que 6. Y ahí hay que tomar en cuenta la distancia horizontal a lo largo del muro.
hay varias opciones, pero hay una que es entre 0 a 1 de H. Como en este caso estamos hablando de, dice que la puerta se encuentra a una distancia del borde de barlovento de 9 metros y es menor que 15 metros, está entre 0 y 1, corresponde a menos 0.65. Y ese es entonces el factor que vamos a tomar. Quedamos que como es para la estructura principal, no se aplica el factor eh, de recubrimientos del KRA, y la presión de base para 90 es 1782, de tal manera que al final nos queda una presión interior negativa, porque así está el coeficiente, de menos 1158. Entonces tenemos 1475 positivo para cuando está en la abertura de frente, menos 1158. Y ahora sí ya podemos calcular las presiones de diseño de la estructura principal. En general, para la estructura principal, la fórmula va a corresponder a el coeficiente de presión, otros tres constantes o factores que vamos a considerar, que es el factor de presión local, el factor de presión de recubrimiento y anclajes, que para el caso de el diseño de estructura principal, pues serían 1, y el factor K, que es el que vamos a estar revisando, que tiene que ver con las áreas tributarias. Entonces, vamos a tener este procedimiento con todos los elementos, ¿no? El factor de reducción de presión por tamaño de área, es adimensional, está revisado en las tablas, ¿no? También tenemos los diferentes valores de coeficiente de presión exterior para muros, techos, si barloventos, si sotaventos, si es muro lateral. Entonces veamos cada uno de ellos. El coeficiente de presión para muros de barlovento y sotavento en una construcción de planta regular cerrada, tenemos que en barlovento, para cualquier inclinación del techo, cualquier relación de entrevera, 0.8. Pero en sotavento tenemos para teta igual a 0 y teta igual a 90, o sea, normales y paralelas, con inclinaciones de 0 a 10 y después superiores, con relaciones de entreve distintas, y hay distintos valores de sotavento. Entonces, básicamente lo que tenemos que considerar es esta serie de figuras para identificar realmente cuáles son las dimensiones a considerar, como B de la altura, la inclinación, etcétera, para poder entrarle a la tabla. En este caso, pues el edificio corresponde a esta figura, que de alguna manera pues simplifica mucho, ¿no? Ahora, el coeficiente de presión exterior de los muros laterales, pues una vez que está la dirección del viento, vamos a tener que medir a partir de la arista común. Tenemos de 0 a 1 H, de 1 a 2, de 2 a 3 o mayores de 3, y los coeficientes de presión exterior. Entonces, una vez que tenemos esto, para las zonas de techos también tenemos que, de acuerdo a la inclinación del techo para barlovento, y una relación de H entre D, diferentes valores, con dos casos, el caso 1, el caso 2, que debe diseñarse para el caso más desfavorable. Y también las zonas de techo de planta rectangular cerrada para barlovento con ángulos mayores a 10. También tenemos un inciso B para zonas de techo de construcciones con sí, ángulos menores que 10, pero con cubiertas transversales de techos de a 1 o 2 aguas para, según la zona de inclinación del techo, como vimos en las figuras, con sus relaciones H entre D y ambos casos, ¿no? Finalmente, tenemos también
la parte que tiene que ver con el techo, donde de acuerdo al ángulo del techo y la relación H entre D, tenemos los diferentes valores de coeficientes de presión para cada uno de los ángulos de inclinaciones de las cubiertas. También hay un factor de reducción de presión por tamaño de área, cosa que ya habíamos visto, es decir, aquello era nada más el CPE. Cuando tenemos un área tributaria en metros cuadrados menor a 10 metros cuadrados, el factor de reducción es 1, 25 es 0.9 y mayor a 100.8. Entonces, según lo que tenemos de área tributaria, tendríamos que interpolar entre estos factores KA. Entonces, el área tributaria es la que se considera donde actúa esta presión de diseño, ¿no? En la presión exterior se afecta este valor de KA y en este factor no interviene el diseño de los elementos estructurales que soportan los muros de barlovento y sotavento, por lo que sería caso 1, es decir, se verá afectada solamente KA para estructura principal que soporta techos y muros laterales, para los recubrimientos y techos de muros laterales, para los elementos que sostienen los recubrimientos y los sistemas de supresión. Entonces, además de ese factor K, está el factor KL, que es para recubrimientos soportes, de acuerdo a si es presión de empuje o presión de succión, para las diferentes áreas, de acuerdo a las figuras que veíamos, con el área de afectación en función de el área original, ¿sí? Los diferentes factores de KL. Entonces, la dimensión A0 están definidas en la figura 3.4. Aquí están algunas de las dimensiones. Aquí es muy importante revisar este A0 y el A0 entre 2, que sería el punto a considerar. Hay otras más. De hecho, esta última sería la que tendríamos nosotros que considerar por la forma del edificio particular. También, para aclarar todas las variables, se puede ir a la sección de ayudas y se presentan algunas figuras, ¿no? El factor de reducción de presión local por parapetos, que también en este caso si tenemos un parapeto, va a haber que considerar, corresponde a la tabla 3.7. Entonces, calculando el viento normal al muro A, empezamos con que para θ igual a 0, se tiene que CP vale 0.8, ¿no? Para normal o paralelo en barlovento. Quedamos que el factor de reducción por área, como es principal, no se toma. Bueno, más bien, como es barlovento, no se toma. O se toma como 1. Y como es principal, tampoco se considera KL, o se considera como 1, y tampoco se considera la otra KR. Entonces, en general, la presión a los 15 metros de altura sería de 1844 por 0.8 menos la presión interior que ya habíamos calculado de 1475 y nos queda 0. Es decir, técnicamente el muro de barlovento va a tener una presión de 0 al final. Sin embargo, esa presión de 0 se presenta a los 15 metros de altura. Si nosotros calculamos los valores de las presiones para diferentes alturas, vamos a tener que el edificio, considerando los elementos A0, A3, A6, A9, A12, son estructuras principales, cada 3 metros, podemos calcular el FRZ para 0, para 3, para 6, para 9, que corresponde a C, que es 1.142, porque son Z menor a 10. Entonces, en todos estos casos, es 1.14 por el 1.18 que ya hemos calculado, por 140, nos queda por el QC, que nos sigue siendo 1.04, nos da un Q de 1751.03. Para el caso de 12, ya aplica la fórmula
en lugar de 15 sería 2 entre 10, y en lugar de 1,17 me queda 1,15, y al final me da 1781.88, corresponde a esa presión. Y en todos los casos la presión interior o la presión negativa que se resta corresponde a 1475. Los valores siguen siendo de CP 0.8. Entonces, este ya lo habíamos calculado. Este es este de abajo con 1781. Me queda menos 50. Y los otros, en todos los casos, me queda menos 74.69. Esa es la distribución que tendrían las presiones en el muro de Barlovento. Revisando el muro de sotavento, nos vamos a la tabla. El sotavento es normal de 0 grados. D entre B, pues son 9 entre 18, que da 0.5, es menor que 1, es aquí menor que 1. El ángulo del techo es 0, por lo tanto, CP es menos 0.5. Y pues los otros tres, como son sotavento, no son laterales, son una estructura principal, me queda ya restándole la presión interior, menos 2.397, que ese sería el valor en sotavento. Ahí no hay necesidad de calcular más porque permanece constante con la altura. Para los muros laterales nos vamos a las fórmulas. La distancia horizontal a lo largo de un muro lateral a medida a partir de la arista. Bueno, pues quedamos que son, en este caso los muros laterales son de 9 metros, es menor a los 15, nos queda menos 0.65, ¿sí? Porque la distancia horizontal varía de 0 a 15, en este caso, y pues son 9. Sin embargo, sí tenemos distintos valores de la altura. Tenemos para la presión de 0 a 12, menos 2.554.48, bueno, todos los casos, pero para la presión de 0, altura 0, nos queda menos 2.650. ¿Sí? Entonces, en este caso, es un factor de reducción por reinterpolación de las áreas tributarias de diseño. Se muestran pues en la figura. Y tenemos que el área tributaria en la parte baja corresponde entre 1 y 9 a 0.98, y posteriormente entre 25 y 100 sí también habría que hacer la interpolación para 27, pero es 0.90 y algo, ¿no? Que básicamente sigue siendo 0.9. Por eso tenemos estos valores para las diferentes alturas. En la parte de la cubierta tenemos dos situaciones. La tabla, como está indicada, nos queda para un ángulo menor a 0. Bueno, en este caso es cualquiera, pero de 0 a 10, porque tenemos 0, y una relación H entre D, que serían 15 entre 9, mayor a 1. En este caso tenemos distancias horizontales de 0 a 0.5 H, es decir, de 0 a 7.5, y la otra de 0.5 a 15. En este caso, pues es 9, porque estamos hablando de que la cubierta en ese sentido, en esa dirección de Barlovento, pues tiene una distancia de 9. Y nos quedaríamos con estos 4 coeficientes para los casos 1 y caso 2.
En este caso, el factor de reducción de K para techos corresponde igual a áreas tributarias menores a 10, a factor de reducción 1, que serían todos los casos de 506, y el otro que alcanza a superar y que tendríamos que hacer un ajuste, ¿no? Ahora, si hacemos el cálculo de las presiones, tendríamos que irnos por tramos. Por ejemplo, el tramo AB en el eje 1, K, tanto en AB como en BC, como en CD, como en D, como es 506, K vale 1. CP vale menos 1.30 y menos 0.6. Quedamos que eran estos, ¿no? Menos 1.30 y menos 0.6. Para esa primera parte de distancia de 0.75. Son los dos casos, menos 1.30 y menos 0.6, porque está hasta aquí. En el caso del eje 2, pues ya nuestras K cambia porque supera los 10 metros y queda de 0.99K, sigue siendo menos 1.13 y 0.6 porque está dentro del límite. Y estos son los valores de presión al final, ¿no? Ya, presión exterior menos presión interior. En el caso del eje 3, todo el eje 3 ya está, para empezar, como corresponden a 5 puntos y algo, el coeficiente es 1. Pero tenemos que considerar que una pequeña parte de esa área tributaria cae con el menos 1.3 y otra parte mayor cae con el menos 0.7. Es decir, bueno, no tengo que irme, aquí está. En menos 0.7 es para de 7.5 a 9 metros. Entonces, se saca una especie de proporción de cuánto de esa área tributaria de los 5.06 corresponden a el menos 1.30 y cuánto del área tributaria corresponde a el menos 0.7. De las áreas, 4.5 metros cuadrados corresponden a 0.7, 0.56 corresponden a 1.30, se divide entre el área, se compensa y entonces el resultado final me da menos 0.77. Lo mismo se hace abajo y me da menos 0.33 y entonces tengo diferentes valores de presión para caso 1 y caso 2. Cabe mencionar que pues ese cálculo de 0.56 hay que revisarlo en función de este triángulo pequeño que queda aquí, que sabemos nosotros que era 2.25, porque eran 4.50, 2.25, la altura menos 1.5, básicamente, que es lo que corresponde a 1.79. Entonces la nueva altura es 0.75. Como sabemos que el ángulo es de 45, entonces me queda de 1.5 la base. Pues 1.5 por 0.75 entre 2 me da 0.5625. Por eso puedo calcular de manera sencilla este pequeño triángulo y el resto pues será lo que corresponde a esa área. En el caso ya ahora de los ejes, en el otro sentido, el eje A, tengo A y E son iguales, porque son paralelos y tenemos estas mismas. De 1 a 2 y A y E de 2 a 3. En el de 1 a 2 el coeficiente es 1 porque son 5 de área y pues las presiones están fáciles. En el caso de B, C y D, de 1 a 2, pues cambia nomás el coeficiente porque tengo 10.13.
de área tributaria, por eso en el factor de K A cambia. Pero en el caso del 2 a 3, tanto en el eje A como en el eje E, voy a tener de los 506 una parte que corresponde a 1.30 y otra pequeña parte, aquí es más pequeña la otra, que corresponde a 0.7. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues igual, puedo calcular en este caso este pequeño triángulo de acá, porque sé que esto mide 1.5 y como es un ángulo de 45, pues es 1.5, 1.5 entre 2 me queda 1.125, que es esto de aquí, 1.12 se quedó, y el resto de el área tributaria, que serían 393.5 o 394, se queda para la parte de CP. Se hace la compensación y nos queda 1.17.53. Y con eso yo ya puedo tener todas las presiones. Generalmente lo que se hace es establecer o indicar las presiones que son, ya una vez que consideras el sistema, es la carga que vas a meterle en un análisis de cualquier programa, ¿no? Es decir, tú vas a meter aquí para el caso de los laterales, cuando el viento es normal al muro A, presiones en este sentido de menos 7.4 y en este sentido presiones de menos 2, menos 2.397 y a calcular. Y en este sentido serían menos 2.650 y todas las demás, pues, la presión sobre los laterales para el muro A. Lo mismo para la azotea, vamos a tener caso 1, todas las presiones del caso 1 que ya estaban indicadas, y el caso 2, todas las presiones. Y se calculan los dos casos en el sistema para ver cuál es el comportamiento general de la estructura principal. Eso lo puedes hacer en un TAPS, en un CIPE, en un SAP, para la parte que corresponde a viento. Ahora se hace lo mismo, pero con el viento normal al muro D. En este caso, cuando el viento es normal al muro, el coeficiente de presión sigue siendo 0.8. Entonces, los coeficientes siguen siendo 1, nada más cambiamos el valor de la presión. Ya habíamos calculado la presión interior también para esa dirección de viento, entonces nos queda de 2.584. Igual que en la anterior, tendríamos que hacer el cálculo de las distintas alturas. De 0 a 9, pues tenemos el mismo valor, 1.692. Y en el caso de 12 metros nos quedaría de 1.721, que ya la presión final nos quedan puras positivas, porque estamos hablando de otra condición, ¿no? Aquí está el cálculo de los 2.512 y de los 2.536 y que ya previamente se había calculado, ¿no? Para el caso de sotavento, pues la presión es constante. En este caso estamos hablando de la paralela D entre B es igual a 18 entre 9, nos queda 2. Por lo tanto, para igual a 2, nos queda de menos 0.3. Menos 0.3 es el coeficiente de presión, menos lo interior, como es negativo, menos el negativo, al final nos queda una presión de sentido positivo de 623. En el caso de los muros laterales, es la misma situación, nada más que aquí cambia porque tenemos 18 metros, una altura de 15, entonces sí hay una posición de 0 a 15, una parte de menos 65, y de los 15 a los 18, porque supera la altura, de menos 0.5. Entonces vamos a tener para las diferentes alturas una
parte compensada de menos 65 hasta 15 y de menos 0.5 hasta 3, de tal manera que el coeficiente de presión final es de menos 0.63. Las alturas tenemos diferentes valores de área, 21, 50, etcétera, y con eso podemos nosotros calcular los valores, perdón, de el factor de reducción, y con eso calcular las presiones finales. Cabe aquí aclarar pues que cuando son 54 me queda 0.86, en 50 me queda 0.87, lo mismo casi 50.4 y en 21.93 de acuerdo a la interpolación que se hace aquí. Este es para el muro lateral A, que en este caso es como tal, y para el muro lateral B nos queda estos valores. Como podemos ver, eh, el coeficiente de presión es el mismo, pero las áreas tributarias cambian un poquito. Porque considera pues la abertura. Entonces tenemos 0.93, 0.90, lo que son 0.86, básicamente es la misma presión, pero la distribución es distinta entre el muro A por la puerta y entre el muro B. Para la cubierta, en este caso, pues estamos hablando del mismo caso del ángulo cero, pero la relación H entre D ahora cambió a 0.83. Y con esa relación H entre D de 0.83, pues tenemos que interpolar básicamente, ¿no? Porque tengo una relación H entre D menos 0.5 y otra de 1, queda entre las dos. Tengo valores de 0 a 0.5 de H, es decir, de 0 a 750, otros valores de 750 a 15 y otro más de 15 a 18. Entonces los coeficientes de presión exterior que tengo que revisar sería, en el primer caso está entre menos 0.9 y 1.30, considerando que son los dos valores de la relación H entre D, 0.83, que es lo que me suma, referido a 0.90, me calcula 1.17. Y lo mismo tengo que hacer para cada caso, entre menos 0.4 y menos 0.6, me queda menos 0.53, a partir de que la relación es 0.83. Lo mismo, menos 0.9 y menos 0.7, pues me queda menos 0.77. Entre menos 0.4 y menos 0.3 me queda menos 0.33. Entre menos 0.5 y menos 0.7 me sigue quedando menos 0.63. Y entre 0 y menos 0.3 me queda menos 0.2. Entonces se tienen que recalcular. Ahora, ya con esas presiones, las áreas tributarias, tenemos que volver a calcular los valores de K, porque tenemos estos elementos. Y en este caso voy a tener una primera parte que considera los 7.5 metros. Una segunda parte que considera de 7.5 a 15 y una última de 30. Entonces voy a tener 1.16 y menos 0.53. Caso 1, aquí no, bueno, en la tabla daba menos 1.17, acá lo están poniendo menos 1.16, pero bueno, básicamente es lo mismo. Caso 1, menos 1.17 y menos 0.53 para el eje E y D. En el eje E, estas son las presiones, pero en el eje D también son presiones igual. Estamos hablando de estos elementos, el eje E y el eje D. El eje E en el tramo 1, 2 y en el tramo 2, 3, básicamente. Y en el eje D igual, tramo 1, 2 y tramo 2, 3.
Para el eje C ya se empieza a complicar porque hay un pequeño tramo que corresponde a menos 1,17 y menos 0,53 y otro grande, que es todo este de acá, que corresponde a menos 0,77 y menos 0,33. Entonces, este pequeño tramo, nosotros podemos volver a calcularlo en 0,56 y el gran tramo es 9,57. De ahí que al final nos quede de menos 0,79 y menos 0,34 respectivamente. Y en el otro caso, en el caso de la B, cambia un poquito porque es un gran tramo de menos 0,77 y 0,33 y un pequeño tramo de menos 0,63 y menos 0,20. Entonces, tenemos que volver a calcular. Y ya el último tramo, pues ya prácticamente le queda completo, pero con el menos 0,63. Entonces, a lo largo de esta distancia, por eso puse estas dos líneas aquí para que quede claro cuáles son las secciones. En el caso del eje 1 y el eje 3, que tenemos estas áreas, bueno, en la primera parte de D a E, o yo iría de E a D, pues corresponden a lo mismo, ¿no? Pero ya en el eje de C a D hay un área grande en menos 1,17,53 y un área más pequeña en menos 77 y menos 33 y por eso se tiene que recalcular. Lo mismo para el eje 2, nada más que acordémonos que está prácticamente al doble. Como es prácticamente el doble, el coeficiente es el mismo, es decir, de la misma proporción. En el BAC pues, queda limpio porque para el 1 y 3 corresponde a estos dos triángulos y para este corresponde a este triángulo. Y ya en el último tramo, otra vez tenemos una buena parte de menos 77, menos 33, pero una mucho mayor parte de 63 y 20, que como son proporcionales, es decir, es el doble de área en el tramo 2, aunque sean áreas distintas, básicamente es el doble, los coeficientes de presión son los. Entonces, al final otra vez se escriben todos los coeficientes más en las presiones del muro D y muro C que van a estar actuando y en la otra vista del muro A y del muro B. Y en el caso de la azotea, las presiones que corresponden a cada uno de los elementos, cuando es esta dirección de viento para el caso 1 y también para el caso 2. Y se calcula, o sea, se meten en el diferente análisis. Vamos a hacer una segunda parte para el cálculo, para el resto de cálculo de presiones. Aquí en este momento vamos a dejar y va a haber una segunda parte.